Mis padres invirtieron en el sueño de mi prima y dejaron el mío en la ruina. Hasta que un giro del destino les demostró de que estaba hecho. Mi nombre es Alejandro, tengo 36 años, y crecí en el seno de una familia donde el éxito empresarial no era una opción, sino una obligación. Mi padre, un hombre con una sonrisa fácil para los negocios y un puño de hierro para las finanzas, tenía un pequeño imperio de franquicias de restaurantes repartidas por la costa. Mi madre, por su parte, no se quedaba atrás. Era la dueña de varias joyerías de renombre en la ciudad. Mis abuelos, aunque ya retirados, fueron los pioneros, los que llegaron a este país con una mano delante y otra detrás, con sudor y sacrificio, sentaron las bases de lo que hoy es la fortuna familiar. Así que, como puedes imaginar, en mi casa las conversaciones giraban en torno a balances, expansiones y la perpetua expectativa de que sus hijos seguirían el linaje, o heredabas y multiplicabas, o creabas tu propio imperio desde cero. Yo siempre quise lo segundo. No era un iluso con la cabeza en las nubes, tenía un plan perfectamente trazado. Mi pasión era la energía sostenible. Desde que en el instituto monté un pequeño panel solar que alimentaba todo el sistema de sonido de la sala de música, supe que mi futuro estaba ahí. Estudié ingeniería en energías renovables, me especialicé en sistemas fotovoltaicos y pasé años investigando sobre almacenamiento, eficiencia y redes inteligentes. Vi el potencial, un mundo que clama a gritos una transición verde, donde cada hogar, cada empresa, querría ser autosuficiente. Era como vender agua en el desierto. Tenía la visión, una cartera de clientes potenciales y un plan de negocio tan detallado que creí que convencería al escéptico más recalcitrante. Pero necesitaba capital. No una fortuna, solo lo suficiente para una nave industrial modestamente acondicionada, el equipo técnico inicial y los permisos. Podría haber empezado con algo más pequeño, desde mi garaje, pero visualizaba mi empresa, Solarium Energy, como algo tangible, sólido desde el día 1. Una noche, después de una cena familiar, les presenté mi idea a mis padres en el salón de su casa. Tenía proyecciones, estudios de mercado, modelos de negocio. Les pedí un préstamo, no un regalo. Un préstamo que devolvería con intereses una vez que la empresa despegara. La respuesta de mi padre fue un suspiro profundo, casi de lástima. Alejandro, te queremos, pero ser un buen ingeniero no te convierte en un buen empresario. Llevar una compañía implica gestionar nóminas, lidiar con proveedores, aguantar pérdidas. Tú no tienes esa fibra. Mi madre asintió con esa mirada que rezaba pobrecillo, qué adorable es tu ingenuidad. Para ellos, invertir en mí no era una inversión, era prender fuego al dinero. Me dolió. Como una puñalada trapera. Pasé varios días enfurruñado en mi apartamento, sumido en una rabia silenciosa, contemplando el horizonte urbano como el protagonista de una tragedia griega moderna. Pero no me rendí. Un mes después de aquel rechazo, fue la boda de mi prima, Valeria. Una celebración fastuosa de 3 días en una hacienda a las afueras de la ciudad. Fuentes de chocolate, mariachis, el works. En un momento dado, estaba junto a la barra con mis padres cuando Valeria se acercó, radiante. Saludó a todos y luego, mirando directamente a mi padre, soltó: «Tío, tía, otra vez muchísimas gracias por creer en mí y ayudarme con la financiación de mi cadena de spas. Sin ustedes no habría sido posible». El tiempo se detuvo. La miré fijamente, como si acabara de anunciar que venía de Marte. Mis padres rieron incómodos, farfullaron un por supuesto, cariño y cambiaron rápidamente de tema. Yo, mientras tanto, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. A mí me habían dicho que no. Pero a Valeria le financiaron una cadena de spas. Unos malditos spas. No estoy orgulloso de lo que hice luego. Me excusé con un tengo que atender una llamada y escapé al jardín, hacia un rincón oscuro y apartado. Y allí, solo bajo las estrellas, lloré. Lloré con rabia, con frustración, con una sensación de traición tan profunda que me dejó sin aliento. No era envidia hacia Valeria,
sino la dolorosa certeza de que mis padres creían más en ella, en su proyecto frívolo, que en el mío, que tenía un propósito real. Fue mi abuela quien me encontró. Alejandro, ¿qué haces aquí fuera, mijo? Deberías estar dentro bailando. Y con las abuelas, es imposible mentir. Entre sollozos y hipos, lo solté todo. El rechazo, la indiferencia, la financiación de Valeria, la punzada de no ser suficiente. Ella me escuchó en silencio, sin juzgar. Luego, tomó mi mano y dijo: Alejandro, a veces la gente ve en los demás el reflejo de lo que conocen. Tu padre quizás ve en Valeria una versión más familiar, más comercial, de su propio éxito. Pero eso no significa que tú no lo seas. Eres diferente. Y diferente no es malo. Es solo diferente. Eres inteligente, trabajador y vas a construir algo grande. Será en tus términos. Sus palabras fueron un bálsamo. Al día siguiente, todavía aturdido, recibí una llamada de mi abuelo. Ven a casa, dijo, sin más. Fui sin dudar. Al llegar, mi abuela me abrazó y me guió hasta el estudio. Mi abuelo estaba sentado en su viejo sillón de cuero. Se levantó y me abrazó con fuerza. Tu abuela me contó lo de la boda. Y sobre tu empresa. Asentí, conteniendo la emoción. Yo empecé mi primer negocio, continuó, con una camioneta destartalada y un préstamo de mi padrino. Todo el mundo pensó que fracasaría. Pero una persona creyó en mí. Y eso lo cambió todo. Luego, abrió un cajón de su escritorio, sacó su talonario y me tendió un cheque. Me quedé paralizado. No diré la cantidad, pero fue suficiente. Suficiente para dar el primer paso, el verdadero. Abuelo, no sé qué decir, balbuceé. No digas nada, Alejandro. Esto no es dinero. Es fe. Estoy invirtiendo en ti. Y volví a llorar. Esta vez, de pura gratitud. El camino no fue fácil. Con el cheque de mi abuelo y los ahorros de mis dos socios de la universidad, Clara y Dani, alquilamos un local minúsculo en una zona industrial. Los primeros 2 años fueron una pesadilla de jornadas interminables, cafés fríos y comidas improvisadas. Clara se encargaba del diseño y la parte más técnica de los sistemas, Dani era un genio con las ventas y la logística, y yo hacía de todo un poco, desde instalar paneles hasta cerrar tratos con clientes reticentes. Nuestro primer gran cliente fue un grupo hotelero de la zona que se veía ahogado por las facturas de la luz. Instalamos un sistema integral que les redujo el consumo a la mitad. Ese proyecto nos dio el respiro y la credibilidad que necesitábamos. Poco a poco, el boca a boca funcionó. Solarium Energy empezó a crecer. A los 4 años, abrimos una segunda sede en una ciudad vecina. Al quinto, una tercera. Ya no éramos un sueño, éramos una realidad. Fue entonces cuando pude devolverle el dinero a mis abuelos, con intereses. Pero no me detuve ahí. Les compré una casa nueva, no lujosa, pero sí cómoda y en una urbanización tranquila con jardín, el lugar con el que siempre habían soñado. Ver sus caras de felicidad al recorrerla no tuvo precio. Mientras tanto, la cadena de spas de Valeria empezó a tambalearse. Una crisis económica afectó brutalmente al sector del lujo y bienestar. Mis padres, según supe, le inyectaron más dinero para intentar salvarla, pero fue inútil. Al final, quebró. ¿Sentí pena por ella? Sí, por supuesto. El mundo empresarial es cruel. ¿Y una pequeña, ínfima chispa de vindicación? También. Soy humano. No era que yo desease su fracaso, sino que el mío propio se había convertido en la prueba viviente de que mis padres se habían equivocado. Los eventos familiares se volvieron extraños. Yo disfrutaba, lo admito, dejando caer de forma sutil mis logros. No de manera arrogante, sino como un recordatorio constante. ¿Os acordáis cuando nadie creía en esto? El punto de inflexión llegó en la celebración del 55 aniversario de boda de mis abuelos.
Yo quise organizarles una fiesta inolvidable. Contraté un salón en un hotel de lujo, un catering exquisito, una orquesta. Todo para honrarlos. La velada era perfecta, hasta que empecé a oír a mis padres. En un momento dado, mi padre le comentaba a un viejo amigo: claro, con los valores que le inculcamos, era cuestión de tiempo que Alejandro triunfara. El apoyo familiar es fundamental. Mi madre, por su parte, le decía a una prima: siempre supimos que llegaría lejos. Es la herencia empresarial de la familia. Me hervía la sangre. ¿Estaban intentando apropiarse de mi éxito? ¿De un proyecto que ellos mismos habían despreciado? Conteniendo la ira, modifiqué el discurso que tenía preparado. Empecé agradeciendo a mis abuelos, hablando de su amor y su ejemplo. Pero luego, mirando directamente a mis padres, dije: pero hay algo más. Cuando tuve un sueño y todas las puertas se cerraron, solo 2 personas me tendieron la mano. Solo 2 personas creyeron en mí cuando otros, incluso los más cercanos, me dijeron que no valía para esto. Abuelo, abuela, todo lo que soy y todo lo que he logrado se lo debo a ustedes. A su fe inquebrantable. Este éxito es suyo, y solo suyo. El silencio fue sepulcral. Mis abuelos tenían los ojos llenos de lágrimas. Mis padres, en cambio, tenían una sonrisa tensa, forzada, que no llegaba a sus ojos. Minutos después, mi padre se me acercó, furioso. ¿Qué demonios pretendías con ese discurso, Alejandro? Humillarnos delante de toda la familia. ¿Humillaros? Solo he dicho la verdad. Ustedes no creyeron en mí. Le dieron el dinero a Valeria para sus pas, y a mí me lo negaron. Te dimos una buena vida, una educación. Eres un desagradecido, gritó mi madre. ¿Desagradecido? ¿Por qué? ¿Por vuestras dudas? ¿Por vuestra falta de fe? No, no soy desagradecido. Solo estoy diciendo en voz alta lo que todo el mundo sabe. La discusión estalló en medio de la fiesta. Gritos, reproches, miradas de los invitados. Vi la mirada triste de mi abuela y un nudo de culpa se formó en mi estómago. Di media vuelta y me fui de allí, sintiendo que había arruinado la noche que tanto había querido hacer perfecta para ellos. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi abuela: te queremos, Alejandro. No te sientas mal. Lo entendemos. Pero la paz no llegó. Mis padres iniciaron una campaña de desprestigio contra mí dentro de la familia. Empezaron a correr rumores, que yo había manipulado emocionalmente a mis abuelos para conseguir el dinero, que me había quejado hasta que cedieron. Recibí mensajes de tíos y primos cuestionándome. Hasta Valeria, la de los pas, me llamó para pedirme que arreglara las cosas. Mi paciencia se agotó. Les envié un mensaje a mis padres diciendo que necesitaba alejarme de ellos por mi salud mental, y los bloqueé en las redes sociales. La grieta se había convertido en un abismo. Y entonces, lo peor ocurrió. Mi abuelo falleció. Se fue dormido, de forma pacífica, pero su partida me dejó un vacío inmenso. Era mi faro, mi apoyo. Fui directo a casa de mi abuela y me quedé con ella. La organización del funeral fue un trámite sombrío. Mis padres y yo nos tratamos con una cordialidad gélida, el dolor y el resentimiento flotando en el aire. Durante la lectura del testamento, descubrimos que mi abuelo me había dejado, a mí y a mi prima Sofía, la hermana de Valeria, la única sensata de esa rama familiar, su propiedad más preciada, una casa en la montaña, un refugio de madera con vistas impresionantes al valle, donde pasé los veranos más felices de mi infancia pescando con él y escuchando sus historias. Al escuchar las palabras del notario, vi cómo el rostro de mi padre se teñía de un rojo furibundo. Para él, esa casa era suya por derecho. Era su herencia. No dijo nada, pero su mirada era un puñal. A partir de ese momento, me evitó por completo. Poco después, las visitas inesperadas comenzaron. Mi padre aparecía en mi casa, exigiendo que hiciera lo correcto y le cediera la casa. Cuando me mantuve firme,
las exigencias se convirtieron en amenazas. Y luego, llegó el sobre. El sobre con el membrete de un bufete de abogados. Mi padre me estaba demandando. Alegaba que el testamento de mi abuelo era inválido, que yo había ejercido una influencia indebida sobre un anciano para quedarme con la propiedad. Fue el golpe final. Mi propia familia, mi propio padre, me llevaba a los tribunales por una casa que mi abuelo, en su plena lucidez, quiso que fuera mía. Mi madre intentó mediar, pidiéndome que diera el brazo a torcer por la paz familiar, sin entender que ceder ante un chantaje emocional y legal solo legitimaba la toxicidad de mi padre. Intenté hablar con él una última vez. Fue inútil. Solo hubo acusaciones, insultos y la reafirmación de que yo era un usurpador. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. La relación con mi padre había muerto, enterrada bajo capas de resentimiento, orgullo y la sombra alargada de un juicio. Al final, gané el caso. El juez desestimó la demanda de mi padre, considerando el testamento de mi abuelo perfectamente válido y legítimo. No hubo celebración. Solo un profundo cansancio y una tristeza inmensa. La casa de la montaña es ahora mía y de Sofía, que ha sido un pilar de apoyo durante todo el proceso. La hemos reformado un poco y la usamos como lugar de retiro, un santuario que honra la memoria de mi abuelo. Mi padre no me ha dirigido la palabra desde entonces. Mi madre me llama a escondidas, con voz culpable. Y yo he aprendido a vivir con la cicatriz. La familia que uno elige, la que te apoya incondicionalmente como hicieron mis abuelos y mis socios, es a fin de cuentas la más valiosa. El éxito, al final, no fue solo construir mi empresa, sino encontrar la fortaleza para plantar cara y proteger el legado de amor de quien sí creyó en mí, incluso si eso significó perder para siempre a quien me dio la vida.